Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 28 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, al tenor de nuestra celebración, Pentecostés, día de fundación de nuestra Santa Iglesia Católica, hace 2023 años, en que Jesús, irrumpiendo en el silencio, en la meditación de sus discípulos y en el recinto cerrado del cenáculo, lugar en la parte superior de donde se había llevado a cabo la última cena en su encuentro antes de la pasión, muerte y crucifixión. Y ahora ya resucitado Jesús, acontece según el evangelista San Juan, diciendo: paz con vosotros. Seguía el silencio, seguía el estupor y seguía el asombro. Miren mis manos y mi costado. Abre el corazón y abre las manos, que es la acción. ¿Dónde está la razón? Shalom, la paz sea con vosotros. Segunda vez dice Jesús. Y allí ya estremece, saca de la zona de aquietamiento, de acalambramiento, se diría en la región, Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, pero allá en Israel, la cerrazón de alma, de mente, de cuerpo, por estar cada uno en su propia versión de la realidad. Si es Jesús, si es nuestro Jesús, si es nuestro Jesús resucitado, así es. Y ahí se hace presente el cuerpo eucarístico, el sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec, el altar, el sacerdote y el sacrificio, comunión, que está abajo en el del cenáculo. Allí arriba, el bautismo, el costado donde brota agua y sangre, que es signos respectivos de bautismo y la misericordia de Dios, el perdón, y aquí viene el sacerdocio, la ordenación sacerdotal. Van ahí los tres misterios de la vida sacramental. Y el Verbo, el mismo Jesús, el Espíritu y en verdad, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y ese es el que sopla ya para decir: en nombre del Padre. Tienen ahora el poder para expulsar demonios, para perdonar los pecados, para sanar las heridas. Es la unción, es la gracia santificante del Espíritu Santo. Y hoy nos la comparte. Por participación como hijos suyos, nos llama a la evangelización, respetando en nuestros hermanos consagrados que en persona Christi hacen ahí el empalme con la Santa Iglesia Católica, y hacia arriba la comunión con mártires, santos y apóstoles. Y ahí San Pablo ya, después de ese tiempo,
también anunciaba a sus discípulos, sus presbíteros, los ancianos en su momento, estas mismas gracias del Espíritu Santo. Tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista San Lucas, como en el libro de la primera carta a los Corintios, a los hermanos del pueblo de Corinto, donde ya todos allí, en múltiples lenguas, empezando por María Santísima, que recibe con los apóstoles, los íntimos de Jesús, inclusive el discípulo amado, tú, ser amado, discípulo amado de Jesús, enviado amado por Dios, para acompañar en ese proceso de organización, todos como órganos de un mismo órgano, que es la Sagrada Familia, Padre Creador, Jesús Sanador, Redentor y Salvador, que hace la transformación de todo ser siendo Hijo de Dios, y el Espíritu Santo Paráclito, santificación. Esa es la meditación en la palabra de Dios y en el Salmo 104, que nos envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Sea entonces la palabra de Dios hoy que nos inspire en el Espíritu Santo, una lectura acorde a la voluntad del Padre Creador, a la misericordia de Jesús Salvador y a la gracia santificante del Espíritu Santo santificador. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, entre los versículos 1 y 11, acerca de la predicación del Evangelio en Jerusalén y la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían: es que están borrachos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
al Salmo 104 en alabanza. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Cuán grande eres, Señor y Dios mío. Te has vestido de gloria y esplendor, te has envuelto en un manto de luz. Te extendiste el cielo como un velo, tú afirmaste sobre el agua los pilares de tu casa allá en lo alto. Conviertes las nubes en tu carro, viajas sobre las alas del viento, los vientos son tus mensajeros y las llamas de fuego tus servidores. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Pusiste la tierra sobre sus bases para que nunca se mueva de su lugar. El mar profundo cubría la tierra como si fuera un vestido. El agua cubría las montañas, pero tú la reprendiste y se fue. Huyó deprisa al escuchar tu voz de trueno. Subiendo a los montes y bajando a los valles, se fue al lugar que le habías señalado, al límite que le ordenaste no cruzar, para que no volviera a cubrir la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Tú envías el agua de los manantiales a los ríos que corren por las montañas. De esa gran agua beben los animales salvajes, con ella apagan su sed los asnos del monte. A la orilla de los ríos anidan las aves del cielo, allí cantan entre las ramas de los árboles. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Tú eres quien riega los montes desde tu casa allá en lo alto, con los torrentes del cielo satisfaces a la tierra. Haces crecer los pastos para los animales y las plantas que el hombre cultiva para sacar su pan de la tierra. El pan que le da fuerzas y el vino que alegra su vida y hace brillar su cara más que el aceite. Sacian su sed los árboles, los cedros del Líbano que el Señor plantó. En ellos anidan las aves más pequeñas y en los pinos viven las cigüeñas. Los montes altos son para las cabras y en las peñas se esconden los tejones. Envía, Señor, tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Hiciste la luna para medir el tiempo, el sol sabe cuándo debe ocultarse. Tiendes el manto oscuro de la noche y entonces salen los animales del bosque. Los leones rugen por la víctima, piden que Dios les dé su comida, pero al salir el sol se van y se acuestan en sus cuevas. Entonces sale el hombre a su labor y trabaja hasta la noche. Envía, Señor, tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. ¿Cuántas cosas has hecho, Señor? Todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de todo lo que has creado. Allí está el mar, ancho y extenso, donde abundan incontables animales grandes y pequeños. Allí navegan los barcos, allí está el leviatán, el monstruo que insiste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti, que les des su comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se llenan de lo mejor. Si escondes tu rostro se espantan. Si les quitas el aliento mueren y vuelven a ser polvo. Pero si envías tu aliento de vida y así son creados y así renuevas el aspecto de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. La gloria del Señor es eterna, el sol se alegra en su creación, la tierra tiembla cuando Él la mira, echan humo los montes cuando Él los toca. Mientras yo exista y tenga vida, cantaré himnos al Señor mi Dios. Quiera el Señor agradarse de mis pensamientos, pues solo en Él encuentro mi alegría. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que dejen de existir los malvados. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Aleluya. Envía tu Espíritu, Señor,
y repuebla la faz de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 13 en adelante. Sobre los dones espirituales. Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie, Jesús es Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. En torno a diversidad y unidad de los dones. Hay en la Iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas son encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en estas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo, y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan, y los miembros del cuerpo que menos estimamos son los que vestimos con más cuidado, y los miembros que consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia,
lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló al cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también, y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, y en tercer lugar, maestros. Luego, personas que hacen milagros y otras que curan enfermos, o que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas. No todos son apóstoles, ni todos son profetas, no todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos. Tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben ambicionar los mejores dones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, entre los versículos 19 y 23. Jesús se aparece en el cenáculo a los discípulos. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, no deja de sorprendernos nuestro Señor Jesús con cada aparición, aunque siempre está presente, con cada revelación, pero no porque se revela, sino que se nos revela. Nos muestra su corazón y nos muestra sus manos, lo que es más visible a todos, pero también lo que no es visible para muchos, sino por la fe, sino que también se nos manifiesta, no una manifestación pública, sino en privado, en intimidad. A ti, a ti, a ti ser amado. A cada uno ser amado vincula Jesús en su intimidad con la divinidad, haciendo el puente, para que aún estando en comunidad haya esa unidad uno a uno con el Padre Creador. Respeta esa libertad que es la voluntad del Padre, para que sea glorificado Él y no Jesús. Y ahí en el momento, como maestro, como profeta, como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, siendo sacerdote, altar y sacrificio, lleva a ofrenda a cada uno
de sus seres amados, de sus ovejas, de sus cabritos, según sea la distribución en el rebaño, de la niñez, de la juventud, de la adultez, en la etapa pueril, en la etapa juvenil, en la etapa senil, en el momento de despertar a la vida, en el momento de reaccionar frente a la vida y en el momento de sentar cabeza, como se dice en la vida, para entrar al corazón, la sabiduría plena. Y esa sabiduría divina llega ya cuando se va haciendo ese trabajo propio de kenosis, pobreza espiritual, humildad terrenal a las lógicas del mundo, a los estilos del mundo y a las formas de gobierno del mundo, y obediencia al Padre Creador que está escribiendo en la misma creación. Narra allí en el Salmo maravilloso 104 y conecta con el momento del Génesis, en que Jesús concede una oportunidad a través de Noé a la humanidad. No destruye su obra, jamás lo haría, pero sí sacude al ser humano para que reaccione y entre en obediencia. Y ese es uno de los dones del Espíritu Santo, temor de Dios. Shema, escucha Israel. El viento, el Espíritu Santo, el portador de buenas nuevas, ya con Jesús. En la antigua alianza era un profeta, era el maestro en las sinagogas del pueblo judío y era el sacerdote que hacía los sacrificios por encargo de Dios, según iba eligiendo en cada quien a hacer según su carisma lo que le corresponde hacer en un ministerio donde se agrupan allí todos esos carismas para cumplir un encargo, que es esa misión. Ya en Jesús se instala ese procedimiento ritual del sacrificio, ese culto divino de oración, de adoración, de veneración a Dios, en primer lugar, y sobre todo ese proceso de administrar los estados de gracia de cada ser. Fray Nelson Medina decía algo muy hermoso: Cristo, en persona Cristi, delegó en los presbíteros a administrar la sangre preciosa derramada en cruz. Inspirado, creo que era en San Juan de Ávila, de España, de la orden de los dominicos, Fray Nelson. Pero San Juan, amigo cercano de Santa Catalina de Siena, de la cual también deriva nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui. En el altar, ahí cerca al ambón, en la tienda de la palabra de Dios, cerca se hizo el monumento de la celebración de la vigilia de Pentecostés la noche anterior en Nuestra Señora de las Mercedes. Les comparte su servidor, amigo y hermano esa experiencia de ver allí la misión, ella consagrada a los hermanos originarios, llevar la palabra a quienes ni siquiera profesan lenguas conocidas en Occidente, ni en Oriente, ni en el África, en algún momento considerados nuestros hermanos originarios salvajes, seres sin alma, y que no hablaban lenguas sino dialectos o ruidos o cosas. No se comprende su forma de comunicar, de conectar, sino que
con la maestría de la Santa Iglesia Católica, con la prudencia que hace verdaderos sabios, como se ha dicho en el Catecismo, y con la sensibilidad estética, poética, profética de seres como nuestra Santa y todos santos, mártires y apóstoles, saberle llegar con lenguajes sutiles, desde el alma, desde el corazón, desde ese espíritu, como decía Pablo, ya son tres: mente, que es espíritu, el fuego, transformador en Cristo; verbo, acción creadora, fuerza transformadora, energía potenciadora. Está el alma, donde habita el Espíritu Santo, donde habita la Sagrada Familia, el Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Y allí también la familia de Nazaret, María Santísima, administrando esos carismas allí con los apóstoles en el cenáculo, y a todos como buena madre, sintonizando de sus gracias, dones y talentos, cómo ponerlos al servicio de la unidad. Y quién mejor que ella, que habiendo albergado en su vientre al Hijo de Dios, al Mesías, al Emmanuel, que conoce su voluntad, que es la voluntad del Padre, que conoce la inteligencia propia, que es la del Espíritu Santo Paráclito, y que conoce sus actitudes, que son las actitudes propias de quien se sacrifica por quienes ama. Cristo y su iglesia, cada órgano puesto en su sitio. 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, y 12 por 12 que se van multiplicando los discípulos. El discípulo amado, tu ser amado. Ahí se va congregando la comunidad cristiana. Maravilloso como hoy, celebrando 2023, la congregación en Pentecostés lleva la unidad de todas las lenguas, que representa todas las formas de expresión de todo ser siendo Hijo de Dios, con quien escribe el Padre Creador una historia, y que todas conversan, todas han de sintonizar en una melodía preciosa. José Ignacio Munilla, de la diócesis de San Sebastián, decía algo muy hermoso: lo contrario a las torres de Babel, que querían en su orgullo, por sus propias fuerzas, autoproclamándose dioses, querer llegar al cielo con una escalera como allí Jacob, y hablando allí en la confusión con esas torres, Dios destruye esa torre. Se genera la división, pero la división no la genera Dios, sino es en ese ego interiormente es que habla el tentador, generando la división, la ruptura, el enfrentamiento entre uno y otro, confusión. Y de eso se vale Dios para glorificarse en ello. Pero es el ser humano el que toma la decisión de renunciar a la vida eterna, al reino de los cielos y a la derecha de Dios Padre. Se va al otro extremo. Por eso Jesús muestra las manos con sus clavos, la mano derecha y la mano izquierda, el buen ladrón y el mal ladrón, todos ladrones, pero uno arrepentido. Hizo el proceso de sanación, de redención, de salvación en él. Cristo se glorificó en él, y Dios Padre se glorificó en Cristo a través de su misericordia, porque el amor del Padre nadie lo puede superar. Y ahí estaba el Paráclito, en esa misma cruz, justificando, santificando, guardando en la memoria todo ello para traérnoslo hoy aquí. Y así como llega el viento que sopla en este atardecer, el Espíritu Santo nos trae información de hace 2023 años. Es un milagro patente, es el Espíritu Santo quien habla. Amén, que así sea. Y esa palabra misma es testimonio de la verdad, en espíritu y en verdad, lo que decía Jesús, y como nos llama. Decía Pablo,
No todos podrán ser maestro o profeta o sacerdote, las tres a la vez, como cualidades, como órganos de un mismo órgano grande, como una manera de conectar, pero el bautismo por el agua, con la unción del Espíritu Santo, el fuego, nos vincula como maestros, profetas y sacerdotes, reyes de ese reino interior para administrar el carisma propio. Sí, vinculando con los demás, pero para acontecer conjuntamente una unidad en la diversidad que somos, siendo para agradar a Dios en esa universalidad. Carismas propios en su unidad íntima de familia, de hogar. Ministerio, cuando se van replegando esos carismas y se va orquestando el proceso. Ser maestro, ser sacerdote, ser profeta, ser sanador, ser lector, todas esas gracias, dones y talentos. El ministerio ya se va plegando hacia afuera a hacer una misión ya humanitaria, ya trasciende la comunidad. Y eso es maravilloso cómo va tejiendo. Por eso, seres amados, ese vínculo con el Génesis, que es el mismo vínculo con el Apocalipsis, así ha de ser el fin, conforme lo creó Dios en su Espíritu, el Espíritu Santo. Él tiene la memoria del origen, que fue como Dios hizo todo, en bien vivir y en bienaventuranza. Y nos da la oportunidad de resarcir todo ese daño que como pecadores hemos sido desde nuestros primeros padres Adán y Eva, y siguiéndole las travesuras al patán, a ese ser arrogante, tramposo, mentiroso, fastidioso, que viene sonsacando la gente, como se dice en contexto. Sonsacar es sacar de quicio, sacar de la fila, del orden, del redil, para llevarlo aparte. Dice por allí, divide y reinarás. Claro, le va metiendo cizaña ahí en la cabeza, o en el corazón, o le toca la mano, le unta la mano, como se dice también en región, de dinero, o de suciedad, o de malas mañas para hacerlo cómplice. Y después él se lava las manos y deja tirado al hermano ahí con los paganos. Pero es maravilloso ver cómo poder interpretar, gracias a Dios, después de tanto tiempo, que aún siendo judíos hermanos, otros ya se vuelven cristianos, siguen también allí los paganos, y que solo el lenguaje del amor, la misericordia y la justicia divina de Dios, respectivamente en el Padre Creador, en Jesús, su Hijo unigénito Salvador, y el Espíritu Santo Santificador, es capaz de unir esas contrariedades, esas adversidades, esas dificultades. Restaura lo que el hombre por su negligencia, por su incoherencia, por su impertinencia, ha destruido. Orienta a quien aún es niño, desconoce, no conoce, o conoce otras cosas que alejan de Dios. Y reorienta al que ya es mayor, que aún siendo sabio, se deja llenar de necedades o no ha superado debilidades. Y aún así, confronta oportunidades de vida eterna, que si no se toma la decisión correcta, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, todo ese supuesto mérito humano, como la Torre de Babel, se va al piso. Por eso Pentecostés une todas esas lenguas
diversas, en armonía, en la sintonía natural, con la creación, con el Creador y con toda la obra creada que sigue en evolución. Esa historia sin fin, esa eternidad. Y a eso nos llaman seres amados hoy, 28 de mayo del 2023, a renovar nuestro compromiso bautismal en la fe, en la confianza y en la esperanza en Dios. ¿A quién iremos, Señor, si tú solo tienes palabras de vida eterna? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Suena distinto, se interpreta distinto. El orden de las palabras, la puntuación se altera. La interpretación, el resultado, y eso es un don. Solo tú tienes palabras de vida eterna, es reconocer que es el Hijo de Dios, y eso es gracia de Dios Padre que le concede. No es por estudio ni mérito propio, sin subestimar a nuestro hermano pescador. Él conocía de su oficio, pero no de las revelaciones divinas, y no hizo estudios para llegar a teología, ni a las sinagogas, ni a los estrados. ¿Quién sino el Espíritu Santo, en gracia de Dios, concede ese carisma? Y decir, tú solo tienes palabras de vida eterna, es reconocer también, si se hubiera dicho así, habrá que mirar otras traducciones, que el lenguaje de Dios es vida eterna y siempre hablaba en verdad os digo, y siempre buscaba el reino de los cielos, según algunos de los evangelistas, de los sinópticos, y siempre hablaba de vida eterna, siempre, porque siempre lo reconocía. Jesús no es de este mundo, así le decía a Pilatos. Mi reino no es de este reino. Cuando le preguntaba, o sea que tú eres rey, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este reino. Siempre allá, inalcanzable, inimaginable, invaluable para el ojo humano, tanto del corazón como de la mente, como el ojo físico. No admite ni cálculos, ni medidas, ni cuentas. Así, ¿para qué desperdiciar la vida en entender, en comprender y en defender una postura si no se trata de eso? Más fácil se cae. Más fácil esa torre de Babel. Babel, ¿en qué queda? Destruida, replegada, dividida. Y esos seres amados es lo contrario al amor. El amor es congregación en familia cristiana. Lo contrario a ello es disgregación, soledad, y no cristiana, sino lejana. Esa es la ruta del otro, que ya es ponerle mucho. El otro es el patán. Porque la ruta nuestra, seres amados, es de santidad, de perfección y de unidad en la familia sagrada del Padre Creador, de Jesús, su Hijo unigénito Salvador, y Espíritu Santo Paráclito Santificador, de la familia de Nazaret, Jesús, María Santísima su Madre, y San José, su castísimo esposo y Padre putativo de Jesús, y la familia sagrada, la familia de Nazaret, vinculando con la terrenalidad, nos convoca en Juan, discípulo amado, su madre y su padre, que están ahí representados en María y José, que son familia terrenal que ascendieron al reino de los cielos. Ahora cuerpo místico espiritual, pero siguen orientando procesos de vida en la tierra, porque así como Jesús se levantaron del polvo, como dice María en el Magnificat, levantó del pobre al desvalido,
del polvo al desvalido. Es maravilloso esa meditación. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Feliz santo y bendecido domingo de Pentecostés. Hasta pronto. Gracias.